vida significarán. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno el estar aquí. Saben que hemos tenido unos días muy hermosos acá en México. Desde que me enteré que venía para México me puse bien contenta. Esta es la cuarta vez que piso esta bendita tierra. La primera vez, para beneficio nuestro, fue de vacaciones. Y subimos las 3 pirámides de Tucumán. Aunque tengo la esperanza de que antes de que termine la semana, pues hagamos algo turístico. La indirecta a Lucero y a Carlos. Y pues quiero que ustedes se sientan bien cómodos en la experiencia de esta tarde. De hecho, quiero que tengan la confianza de que si en algún momento desean hacer alguna pregunta o abonar con alguna experiencia que ustedes han tenido, pues que sepan que vamos a tener el espacio y la libertad para manejarlo de esa manera. Saben que una vez se hizo un concurso de pintura donde la pintura ganadora sería aquella que mejor representara lo que es la paz. Vamos a suponer que todos nosotros llegamos a esa galería y con mucha curiosidad nos posicionamos frente a la pintura que obtuvo el tercer lugar. Y notamos que ese tercer lugar de la pintura que mejor representa lo que es la paz es de un campo donde vemos distintas tonalidades de verdes. Hay árboles, algunos cargados de flores, otros están cargados de frutos. Uy, y como que cuando estamos mirando esa pintura nos da la sensación como si hasta el viento estuviera acariciando nuestro rostro. Nos movemos juntos hacia la pintura que obtuvo el segundo lugar de la pintura que representa lo que es la paz, y notamos que es un mar sereno que se va desapareciendo en un azul turquesa de cielo, teniendo nosotros el deseo, mirando esa pintura, de ponernos el traje de baño y sumergirnos ahí. Nos movemos hacia la pintura que obtuvo el primer lugar para representar mejor lo que es la paz, y para nuestra sorpresa nos damos cuenta que la pintura es de un terremoto donde las casas han caído, los árboles han caído, las personas están corriendo con mucho miedo, despavoridas, pero si somos buenos observadores nos daremos cuenta que en una de las ramas de uno de los árboles caídos que está cantando. Precisamente eso es lo que es la paz. Y la paz en medio de cualquier tipo de pérdida, porque hay diferentes tipos de pérdida. Está la pérdida por luto, por la muerte de una persona que ha sido significativa para nosotros. Algunas personas hace un tiempo considerable perdieron a alguien y todavía les afecta y les duele, o tal vez fue de una manera más reciente. La pérdida de una relación de pareja, ya sea por separación o por divorcio, la pérdida de la salud, la pérdida de la independencia, la pérdida de un significado de la vida, la pérdida de una meta, la pérdida de sueños, hasta la pérdida de la fe. La paz que sobrepasa todo entendimiento es que independientemente del tipo que estemos enfrentando, podamos mantenernos cantando como ese pajarito que estaba cantando en medio del terremoto. Se ha estudiado de que cuando nosotros pasamos por pérdidas, sí transitamos por unas etapas. Hubo una psiquiatra muy famosa, una psiquiatra suiza, Kubler-Ross, que estableció 5 etapas, pero lo más interesante de esto es que todas las investigaciones que se han hecho después de Kubler-Ross, todas han sostenido que Kubler-Ross ha tenido la
corazón. Y que independientemente de las pérdidas con las que nos podemos enfrentar a lo largo de la vida, las personas tenemos una tendencia a pasar por esas pérdidas. En lo que sí ha habido cierta variación a lo que Kubler inicialmente estableció, es que aunque sí pasamos por las 5 etapas, que las vamos a discutir en breve, algunas personas, una vez han llegado a una etapa, por diferentes circunstancias podrían volver hacia atrás. Y un dato también interesante es que la persona, de acuerdo a sus fortalezas, va a pasar de una etapa a otra, o de forma más acelerada o de una forma más lenta. Clínicamente hablando, se consideran ciertas patologías cuando una persona se queda demasiado tiempo en una etapa. Inclusive debemos hacer la afirmación de que hay personas que se quedan estancadas en alguna de las etapas del proceso de pérdida. ¿Cuáles son estas etapas? Y mientras yo las voy diciendo, les invito a que ustedes se vayan evaluando en sus procesos de pérdida cómo las transitaron. Lo primero que Kubler-Ross identificó es que cuando nos enfrentamos a una pérdida, viene primero una sensación de shock y de negación. Esto no puede estar pasando. A veces hasta la persona comienza a hacer la pregunta varias veces si realmente eso está ocurriendo. Inclusive pueden pasar horas o hasta días en lo que la persona cae en tiempo y en cuenta sobre esa pérdida. Yo lo viví en el caso de la muerte de mi papá. Mi mamá tenía demencia vascular, estaba bastante acelerada en la, ya estaba encamada, y mis hermanos, mi papá y yo, estábamos parcialmente preparados para la muerte de mi madre, porque desde que se le descubrió la demencia hasta estar encamada transcurrieron aproximadamente como 6 años. De hecho, hubo un tiempo en que nosotros hasta le pedíamos al Señor que se la llevara. Ya llegaba el momento en que nosotros anhelábamos que ella muriera, para que ella no sufriera más, porque estaba sufriendo muchísimo. De hecho, ella era diabética y estando encamada, tuvo una infección en un pie y hubo que hacerle una amputación de una pierna. Y ahí todo el cuadro se complicó. Y nosotros, por amor a ella, hasta queríamos que ella partiera con el Señor. Así que estábamos parcialmente preparados para la muerte de nuestra mamá. En ese tiempo mi sobrina vivía con mi esposo y conmigo, porque nosotros vivimos cerca de la Universidad de Puerto Rico en San Juan, y ella en esos momentos estaba estudiando y se hospedaba con nosotros. Mi esposo y yo estábamos profundamente dormidos y nuestra sobrina a la habitación gritando: Abu se murió. Ella le decía Abu a mi papá. Primero que recibí la noticia, uno estando profundamente dormido, ya de por sí eso acarrea un impacto. O sea, estoy aturdida. Cuando ella está diciendo Abu se murió, mi pensamiento automático fue: ¿se murió papi o se murió mami? Y de hecho se lo verbalicé, pero ¿quién se murió? ¿Se murió abuelita o se murió Abu? Me dice: no, Titi, Abu se murió. Mi papá estaba perfectamente bien de salud. De hecho, mis hermanos y yo hacíamos bromas porque él salía mejor que nosotros en las pruebas de laboratorio. Y prácticamente a lo largo de su vida no visitaba a los médicos porque estaba bien. Le dio un infarto masivo. Sufrió un infarto masivo. En el plano espiritual, ¿verdad? Pues sabíamos que esa fue la voluntad de Dios y que estaba establecido por Dios de esa manera. Y en el plano natural, pues nosotros hemos hecho la interpretación de que nuestro papá murió de sufrimiento, de ver a nuestra mamá así. Mi mamá y mi papá tuvieron una relación de mucho apego. Se amaron muchísimo, más de 50 años casados. Y de hecho nunca pensamos que iba a durar
mucho uno detrás del otro y en efecto, después que mi papá murió, a los 6 meses fallece mi mamá. Eso no nos sorprendió. Siempre pensábamos que eso podía suceder de esa manera. De hecho, ocurre bastante que en matrimonios de muchos años, cuando fallece una persona, pues no pasa mucho tiempo que fallece la otra. Siempre hay casos, pero en muchos casos ocurre de esa manera. Así que yo les testifico que yo estuve como unos 5 días que yo no había caído en cuenta de la muerte de mi papá. Tuvimos los primeros días en lo que en Puerto Rico se le llama el forenses, nos entregaron el cuerpo, pasó todo lo del funeral, que de hecho pasar por la experiencia del funeral, caja, ver la persona fallecida, todo eso es importante. Muchas investigaciones plantean que personas que se quedan estancadas en la etapa de negación es porque no vivieron la experiencia del funeral. Pero aún yo transitando el funeral, enterrarlo, yo estaba en estado total de shock. Yo veía a mis hermanos, mis sobrinos estaban llorando, amigos importantes de nuestra familia estaban llorando y yo no estaba llorando. Claro está, hay algo que posiblemente me ocurrió en un mecanismo emocional, y es que aunque yo soy la menor de mis hermanos, ellos me ven como un sustento emocional. Hay mucha diferencia de edad entre mis hermanos y yo. Cuando yo nací, mi hermano mayor tenía 17 años y mi hermana 13 años, pero ellos me ven como un sustento emocional y parece que yo también puse todas esas defensas para tomar decisiones, para darle apoyo a ellos, y yo estaba como que papi no se había muerto. Cuando pasa el proceso del funeral y yo llego a mi casa, entonces es que yo empiezo a asimilar y caer en cuenta. La siguiente etapa que habla el Kubler-Ross es la etapa del coraje, la ira. En esa etapa de coraje e ira, cuando es por muerte la pérdida, te puede dar coraje con la persona por haberse muerto. Te puede dar coraje con Dios por haberse persona. Y ahí es donde vienen las preguntas. Esas personas tienen crisis de fe. Coraje con Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste ahora? ¿Por qué no lo dejaste más tiempo? ¿Por qué fue de esta manera? Ese tipo de preguntas de coraje con Dios. Y hay otro tipo que en nuestro criterio es uno de los más finos y uno de los más difíciles de tratar, que es el coraje con uno. ¿Cómo se le llamaría el coraje con uno mismo? ¿Qué sentimiento es ese, el coraje con uno mismo? ¿Esos son los sentimientos de qué? Frustración. ¿Ah? Frustración. De odio, sentimientos de culpa. De culpa. La culpa es coraje con uno mismo. Uno comenzará a decirse que pude haber hecho diferente, tanto para evitar la muerte, ¿verdad? Que eso podemos decir que es irracional, es un tipo de pensamiento irracional, que yo pude haber hecho diferente para evitar que muriera, o que yo pude haber hecho diferente en vida para tener una mejor relación con esta persona. Sentimientos de culpa de que no hubo suficiente acercamiento o que hubo alejamiento, que había dentro de esa relación que se quedaron sin resolver. La culpa, he tenido muchos pacientes en terapia que su motivación de buscar ayuda es precisamente poderle dar un cierre a una culpa. Y los sentimientos de culpa pueden ser muy peligrosos porque los sentimientos de culpa pueden hacer hasta que una persona entre en comportamientos autodestructivos, alcoholismo, utilización de otras drogas, que tienen una condición de salud y no se la cuidan,
entrar en promiscuidad, hacer cosas que a nivel de valores y de su moral reconocen que no está bien, pero se autocastigan entrando en esos comportamientos. La tercera etapa es la etapa de tristeza. Una vez se pasa la negación, entró el coraje, después viene la tristeza. En la tristeza hay que estar bien alerta, porque si la persona tiene una tristeza consistente, 2 semanas o más, podría ser un indicador de que está aflorando una depresión clínica. Sí, en ese periodo de tristeza hay que llorar y hay que liberar el dolor. Saben que se ha estudiado que la composición química de las lágrimas que se derraman por dolor emocional es una composición química diferente de las lágrimas que nosotros derramamos porque nos caiga una basurita en los ojos. Es diferente. Las lágrimas tienen una función liberadora. Esas lágrimas tienen un drenaje. Puede ser peligroso cuando las personas entran en la etapa de tristeza y tratan de reprimir la tristeza. En reprimirla podría repercutir en que más adelante brote una depresión mayor. Y también se podría manifestar en una condición física, ya sea que se empiezan a somatizar las emociones a través de los ataques de pánico. Los ataques de pánico todavía dentro del manual de diagnóstico están dentro de los trastornos de ansiedad, pero también muchos psiquiatras plantean que ataques de pánico se generan por causa de la depresión acumulada. De hecho, un dato interesante es que la mayoría de los psiquiatras, cuando una persona tiene ataques de pánico, no le da medicamentos ansiolíticos, sino que le da medicamentos antidepresivos. Algunos dicen que porque el antidepresivo no es tan adictivo o no es adictivo en el criterio de algunos, y los ansiolíticos sí son adictivos. Pero algunos sostienen que ataques de pánico pueden ser lo que clínicamente se le llama depresiones enmascaradas. Mucha gente está deprimida y no sabe que está deprimida. O hay personas que están deprimidas y guardan esa depresión debajo de una alfombra y se obligan a seguir funcionando. Entonces el ataque de pánico es la somatización de esas emociones. Y en esa somatización, como que cosas podrían surgir: dolores de cabeza, mareos, dolores de pecho, problemas gastrointestinales, aumenta la frecuencia cardíaca, dan arritmias cardíacas. La persona inclusive puede llegar a desmayarse, les dan mareo y hasta desmayos. La semana pasada yo estuve interviniendo con una familia. De hecho no pude ver a la hija, tengo pendiente para ver a su hija adolescente. En Puerto Rico ahora mismo están ocurriendo temblores. No sé si conocen, el día 7 de enero tuvimos 2 terremotos. Uno a las 4 de la mañana y otro a las 7 y 18 de la mañana. Pero lo tremendo de esto es que no ha parado de temblar. Desde el 28 de diciembre hasta el día de ayer habían ocurrido más de 3.000 temblores. Las personas están durmiendo en casetas porque tienen fobia de dormir bajo techo, porque muchas casas se han caído escuelas. Dentro de la gracia de Dios, pues los terremotos no ocurrieron en horas laborales, no fue en horas donde los niños estuvieran en la escuela ni las personas estuvieran trabajando, no fue en horas laborables. Pero sí ocurrió, o sea, gente tuvo que salir de la casa porque se cayeron las casas, se destruyeron escuelas, y entonces la gente tiene mucho miedo. Y tengo esta mujer en terapia que me está narrando que su hija adolescente en el segundo terremoto se desmaya. Y yo le estoy explicando a ella que lo que le ocurrió fue un ataque de pánico. Entonces, algunas personas que reprimen la tristeza
no se dan el espacio, la oportunidad de dejar salir esa tristeza por diferentes factores. No han podido tener el espacio o se han negado a darse ese espacio de liberar la tristeza, pues puede manifestarse en ataques de pánico porque el sistema de alguna forma va a tratar de echar eso hacia afuera. Y también se cree, hay posturas donde también se pueden manifestar en enfermedades físicas. La fibromialgia, hay teorías, una condición que viene del sistema nervioso central, donde la persona tiene dolores agudos. Una hipótesis que se ha hecho es que la persona ha reprimido dolor. En mi experiencia con pacientes con fibromialgia, de hecho yo me tuve que poner a leer sobre la fibromialgia por la gran cantidad de pacientes que me llegaban con fibromialgia. Y las personas describiéndome el tipo de dolor. Una vez me impactó diciéndome que era como si le prendieran un fósforo en la planta de los pies. Ella siente un dolor en la planta de los pies que es como si la quemaran. Y me puse a leer y sí he leído algunas posturas que plantean de que la fibromialgia puede ser dolor emocional, y en nuestro caso en la oficina sí hemos visto cada uno de nuestros casos de fibromialgia son personas que han tenido vidas bien duras y bien difíciles y tienen dolores musculares constantes. Dato curioso que los reumatólogos, cuando tienen pacientes con fibromialgia, también el tratamiento suele ser medicamentos antidepresivos para tratar de controlar ese sistema nervioso central. También el cáncer. Hay factores ambientales, hay factores de la alimentación, hay factores genéticos, diferentes factores. Y entre los factores también se considera que el cáncer puede venir de dolor emocional no resuelto, casi siempre por rencores. Hay casos que sí y hay casos que no, pero está dentro de la literatura que podría ser. O sea, miren qué importante es que nosotros nos conectemos con nuestra humanidad y nos demos los espacios para sufrir cuando tengamos que sufrir. Ahora bien, aquí el punto clave es que aunque esto es una etapa y hay que sufrir, no quedarnos atrapados en el dolor. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Es una etapa, hay que vivirla, hay que darse el espacio para vivirla, no solamente de llorar, de gritar si hiciera falta, si fuera necesario hasta gritar, todo lo que yo pueda hacer para liberar ese dolor. Pero eso es un lugar de trascendencia, no debe ser un lugar de permanencia. Y algunas personas lo convierten en su lugar de permanencia. 75% de las depresiones se deciden. 25% se le llama de tipo endógeno, que es que vienen por factores bioquímicos que ocurren en el sistema, o porque hay otras condiciones a nivel biológico que están acompañadas de la depresión, como cuando hay desórdenes endocrinos, hormonales. Ejemplo, por la mujer cuando entra en la menopausia, el hombre cuando está en la andropausia. Se ha encontrado que por esos desórdenes que ocurren en el cuerpo, esos ajustes, debo decir, pueden venir depresiones como parte del proceso. ¿Ves? Eso es una cosa. Pero 75% son una decisión. Nosotros lo vemos constantemente en la clínica, personas que tienen circunstancias de vida parecidas, no vamos a decir que es lo mismo, jamás. Problemas bien parecidos, pérdidas bien parecidas, y la interpretación que hacen es totalmente diferente. ¿Les voy a dar un ejemplo? Viene esta mujer, su primera cita, terapia inicial, y me dice, de ese mismo aire acondicionado yo me colgaría y me ahorcaría.
Yo le pregunto, ¿por qué tú te quieres hacer eso? Y me dice, porque mi esposo se fue con otra mujer. Y para mí, ya la vida no tiene sentido. ¿Cuántos años casados? 5 años. ¿Tienen hijos? No tuvimos hijos. En lo que estamos hablando, ella es independiente económicamente, es una mujer que tuvo la oportunidad de prepararse académicamente, no depende económicamente de él. Pero sale de la oficina con un referido para el hospital psiquiátrico. Tiene que venir un familiar a buscarla, así por lo menos en la ley en Puerto Rico, el paciente que tiene planificación suicida no se le debe dejar solo, hay que referirlo a un hospital psiquiátrico regular, porque si no tiene una implicación legal hasta para el terapeuta. Y es transportada desde mi oficina hacia el hospital psiquiátrico regular. Vamos a suponer que esa paciente, yo la vi a las 9 de la mañana. Llega otra paciente a las 10 de la mañana, una mujer que viene también por primera vez a terapia, sesión inicial. Digo, bueno, eso depende principalmente del participante, porque el participante es el que predominantemente tiene el poder para definir cuánto va a durar el proceso. Pero también yo utilizo los modelos de terapia breve, que son de 5 a 6 sesiones intensivas. Después la persona se va de alta y solamente regresa cuando lo necesite. Porque tú me preguntas, es que mi esposo, el amor de mi vida, novio desde los 17 años, tenemos 4 hijos y 6 nietos, se ha enamorado de otra persona, pero yo quiero ser feliz. Y tal vez mientras ella está diciendo yo quiero ser feliz, la otra está llegando al hospital psiquiátrico. Claro, pueden haber otros factores de experiencia, qué pasó en la niñez, qué pasó en la adolescencia, creencias, espiritualidad, hay otros factores, pero yo les traigo estos ejemplos para que quede inyectado en ustedes que predominantemente es una decisión. No es lo que me pasa, sino lo que yo determino hacer con lo que me pasa. Es una interpretación. El apóstol Pablo en la Biblia lo manifiesta. Un hombre que tuvo unas experiencias muy duras en la vida. Él dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y de hecho afirmó que muchas cosas las iba a estimar como pérdida, hasta como basura, para extenderse a lo que estaba delante. Estando en un calabozo donde solamente había infección, podredumbre y muerte, porque sabemos que estaba preso cuando le escribe la carta a los filipenses. ¿Qué tipo de cosas él escribió allá adentro? Circunstancias terribles. Nosotros estuvimos en Roma, hicimos la ruta del apóstol, los reos por una soga, no había sistema de alcantarillado, los presos se hacían las necesidades encima. Y él estaba allí esperando sentencia para ser ejecutado, Pablo. Y él escribe allá adentro, vamos a regocijarnos siempre en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. ¿En qué debemos pensar? En todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, si algo digno de alabanza, etc. En eso debemos pensar. En lo demás no debemos pensar. Demos gracias a Dios por todo. Ir siempre delante de Él en gratitud, con toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, una interpretación. Cuando le escribe a los Corintios, esta leve tribulación momentánea, le llama la tribulación leve y momentánea, pero ese nombre se lo puso él a la tribulación. Esos adjetivos se los puso él a la tribulación. Esta tribulación leve y momentánea produce, inmediatamente cambia, hizo la reconstrucción, produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Según las experiencias que se hayan tenido en la vida, según los aprendizajes de los modelos significativos, es como nosotros vamos a manejar la tristeza. Aquí en este hermoso grupo pueden haber personas que vienen de familias bien positivas, de familias que se presentaban los obstáculos, no, vamos hacia adelante, vamos a estar bien, inmediatamente nos vamos a poner de pie de esta situación. Pero muchos de ustedes pueden venir de familias ansiosas. Alguien aquí se estará identificando con lo que yo estoy diciendo. Y tuvieron una figura significativa que su forma de manejar la tristeza fue abrazarse a ella. Y esas figuras que son tan importantes en nosotros, aun si en algún momento nosotros exclamamos, casi siempre en la adolescencia, yo nunca voy a ser como ella, yo nunca voy a ser como mami, yo nunca voy a ser como mamá, no como papá, yo nunca voy a ser. Como papá de la vida, yo nunca voy a ser así. Pero de forma inconsciente podemos repetir unos patrones. Ese es el aprendizaje social. Pero hay una buena noticia, Si tú algo estás identificando hoy, hay una buena noticia. Y es que nunca es tarde para, si yo me doy cuenta de que estoy repitiendo un estilo de cómo manejar las pérdidas, las situaciones dolorosas de la vida, si estoy usando un estilo que me hace sufrir de más, nunca es tarde poderlo cambiar. Nunca es tarde para cambiar. Tú puedes cambiar. Y yo espero en el nombre poderoso de Jesús que en este taller, en esta tarde, tú recibas unas herramientas. Yo voy a hablar de unas técnicas. Tú recibas unas herramientas de cómo hacerlo diferente. No a la tristeza, no atarse al dolor, no atarse al sufrimiento. Voy a hacer un comentario con mucho respeto. Hay personas que se tardan demasiado tiempo en darle cierre a un evento. Ustedes han conocido tal vez a alguien. Ustedes han conocido a alguien tal vez. Tal vez han conocido a alguien. Como esta mujer que uno llega a la casa, uno pone el pie en la sala de la casa y desde que tú pones el pie en la sala de la casa, comienza a decirte, lo que me hizo el papá de los nenes. Vas a la cocina, te está preparando un café. Y mientras te está preparando el café, ¿de qué te hablan? Lo que me hizo el papá de los nenes. Te sientas en la sala a hablar con ella. ¿Y de qué te habla? Lo que me hizo el papá de los nenes. Los nenes ya tienen más de 30 años. Ya ella es abuela. Digan conmigo, estancamiento. Estancamiento. Hay que darse el espacio de sufrir, hay que darse el espacio de llorar. Eso es parte de las transiciones nuestras en la vida, en los procesos que nos toca vivir, porque mientras transitemos por este caminar llamado vida terrenal, van a ocurrir pruebas y van a venir las aflicciones, como el mismo Señor Jesús nos enseña. Eso va a pasar y hay que vivirlo, pero ni un extremo ni el otro, ni lo voy a reprimir, ni tampoco me voy a quedar perpetuamente en la zona del dolor. Así tuve una paciente también, viene referida por el psiquiatra. El psiquiatra por años ya no sabía qué más antidepresivo darle. Muchas veces le hizo cambios en medicamentos antidepresivos. Pero en las depresiones, el tratamiento ideal debe estar compuesto de 4 cosas. Son 4 componentes en el tratamiento ideal. En muchos casos sí la farmacoterapia. Eso lo identifica el psiquiatra, que es el médico especialista. La farmacoterapia. Algunas personas optan por la naturopatía, pero hay que te equilibre tu sistema, ¿verdad? El cuerpo, tu cuerpo. Segundo, la psicoterapia. Ir a un terapeuta
donde tú puedas ventilar, hablar lo que tú estás sintiendo, se haga un plan de acción, recibas herramientas, se te validen tus fortalezas. ¿Ah? Tercero, el tercer punto, es la espiritualidad. Ninguna es más importante que otra, las cuatro son igualmente importantes. La espiritualidad, porque la misma ciencia ha reconocido que las personas que tienen más fortalezas espirituales, de hecho, de cientos, miles, de esto hay miles de investigaciones, miles, las que tienen más fortalezas espirituales pueden salir de forma más efectiva de las crisis emocionales. Qué bueno que la ciencia dice lo que dijo Jesús: sin mí nada van a poder hacer. Y cuarto, es tener un grupo de apoyo social. O sea, donde tú te relaciones con personas que sean saludables, no tóxicas. Recuerden lo que el tóxico hace con los componentes en el cuerpo. Los desecha, ¿verdad que sí? ¿Verdad que el cuerpo desecha los tóxicos? Hay gente que es negativa. Ay, Dios mío. Hay gente muy buena que nos acompaña en los procesos duros de la vida, de nuestra vida. Y mucho menos uno tenerla cerca cuando uno está en crisis. Porque si de por sí ya tú estás lidiando y tratando de batallar con esa tristeza y te encuentras con alguien, te va a ir de mal en peor. Ya tú verás lo malo que se va a poner esto. Ya tú verás. Mi esposo y yo somos sobrevivientes de cáncer. Siempre les voy a hablar un poquito más de eso. Y nunca voy a olvidar que voy a una iglesia y estoy en el proceso. De hecho, yo tenía físicamente unas características porque estaba en pleno tratamiento. Y entonces viene esta señora, una adulta mayor, una viejita, viene al final y me dice: mi sobrino se murió de eso. No era algo que yo en ese momento necesitaba escuchar. Gracias a Dios ella no es parte integral de mi vida, fue un encuentro ocasional. Pero hay gente que es así. ¿Ustedes conocen a alguien? Nadie mire para el lado por si acaso. Esa gente que es negativa, y miren, el cielo más azul, con un arcoíris y gaviotas volando, ven ese cielo gris. Y son personas no que tienen soluciones a los problemas, sino que para cada solución tienen un problema. En la etapa de tristeza no. Si siempre nos debemos de esos estilos, sobre todo cuando estamos en la etapa de tristeza, esas personas no deben ser parte, no, sino al contrario, tú buscar y crear ese sistema de apoyo de la gente que te va a ayudar a levantarte. Luego de la etapa de tristeza viene la etapa de negociación. Negociación. Qué bueno que veo que muchos de ustedes están tomando notas. Ya que están tomando notas, vamos a crear una definición de esa etapa de negociación. La etapa de negociación es cuando se transforma la pérdida en ganancia. Digan conmigo, por favor: en toda pérdida hay ganancia. Entonces, en la negociación se hace ese ejercicio. De esto que yo perdí, ¿qué fue lo que yo gané? Y miren, en la oficina, en personas que han tenido pérdidas trágicas, como por ejemplo la muerte de un hijo. ¿A alguien aquí en este hermoso grupo se le ha muerto un hijo? Levante la mano, por favor. ¿Alguien que se le haya muerto un hijo? Gloria a Dios. Para muchas vertientes psicológicas, ese es el luto que se queda sin resolver a nivel emocional. Sin resolver.
experiencia, las personas que lo han resuelto lo han podido canalizar a través de la espiritualidad. Pero no existe un modelo que haga que una persona se pueda liberar de un dolor emocional así. Solamente a través de la espiritualidad. De hecho, yo tuve una vivencia bastante impactante. Una de las cosas que más hacer es el campo misionero y me apasionan mucho los indígenas. Pues los indígenas tradicionalmente son poblaciones que han sido muy explotadas y marginadas. Y tenemos dos lugares donde con frecuencia vamos a hacer trabajo con indígenas. Una son la tribu Nove Bugle, que es la frontera entre Panamá y Costa Rica, y los otros son los Emberas, que es en la frontera entre Panamá y Colombia, pero pertenecen a Panamá, a la selva panameña. Y en esta ocasión estábamos con los Nove Bugle. Siempre nos iban a buscar a otra puertorriqueña y a mí a las 7 de la mañana. Dormíamos en una cabaña, no estábamos adentro de la selva donde ellos duermen, sino que estábamos quedándonos en un hotelito que eran unas cabañas. Y este día ya eran como las 10 de la mañana y no nos habían ido a buscar. Pero mis amados, allí no hay celular, allí no hay internet, allí no hay ni beeper. ¿Se acuerdan de los beeper? Allí no hay comunicación. Estábamos esperando y no sabíamos por qué no nos habían ido a buscar. Cuando finalmente buscarnos, estos niños no están acostumbrados a desayunar. Sobre todo la tribu Nove Bugle, que está en una zona volcánica, la tierra no es fértil. No es como en otros indígenas, en otras tribus indígenas, que cualquier agrónomo de cualquier país puede ir allí a aprender de ellos. Hacen hasta sistemas de riego, una cosa impresionante. Y se alimentan de lo que ellos mismos siembran. Pero en este caso, como la tierra no es fértil, las personas tienen hambruna. Encima de eso, como ellos tienen su propio sistema político y ellos no votan, el Estado no los ayuda. Así que muchos de estos niños no están acostumbrados a desayunar. Pero como fuimos allí a enseñar palabra de Dios, a hablarles del amor de Jesús, eso no se debe hacer sin darle comida al que tiene hambre. Y a través de esta organización se le llevó alimento. Recuerdo que era harina de maíz caliente. Pues los que dieron comida dicen que a ese niñito se le dio la comida y cuando termina de desayunar hizo algo que era común para él hacer. Subir una piedra como de 30 pies de alto, eso es más o menos el equivalente como de 3 pisos. Sube y se lanza al río. Pero el niño muere. El niño murió. De verdad que ahora mismo no tengo muy claras las circunstancias de por qué el niño murió. Sí, que el niño se lanzó al río y el niño muere. Cuando llegamos a la escena, ese proyecto me pidió por mi profesión que yo fuera a hablar con la madre del niño. Yo le hago la pregunta, ¿ella ya sabe que el niño murió? La noticia, porque son dos intervenciones diferentes. Él me dice, no, ya ella sabe. Yo estaba internamente bregando un asunto relacionado a esa muerte, porque me habían contado finita frente a un Dios
pensamiento superior totalmente infinita. Ahora puedo hacer mi argumento y meter escuelas teológicas, ¿verdad? Pero en mi mente finita, en mi crisis del momento, yo preguntaba, pero permitiste, ahora vamos a predicar aquí de fe. Cuando todos estos indígenas vieron que se oró y no pasó nada. Yo tenía mi conflicto. Hoy reconozco no lo debía haber tenido, pero en aquel momento lo tuve. Así que cuando yo estoy al lado de ella, yo no tengo muchas palabras. Estoy aquí en mi mente repasando qué le podía decir, pero yo no tenía mucho para darle. Les confieso. Y entonces ella se volteó, porque ella estaba desde la montaña mirando hacia el río. Cuando yo me siento al lado de ella, que solamente lo que hice fue que le eché el brazo, ella se volteó, me miró y se sonrió. Esta indígena cree en Jesús. Es una indígena convertida a Jesús. Y me dice, yo sé que yo lo voy a volver a ver. Ahí yo pensé, ya yo tomé toda la terapia que necesitaba, me voy. La espiritualidad le da explicación a lo que no tiene. La espiritualidad trae el consuelo que a través de otras cosas no se pudieran alcanzar. Entonces, aún en casos donde ha habido pérdidas bien dramáticas, como la pérdida de un hijo, han hecho el ejercicio cómo podemos transformar esta pérdida en ganancia. ¿Qué es lo que yo he ganado? Ahora que diciendo esto, también me acordé, yo salgo el viernes de una conferencia, estoy bien cansada, lo que voy a llegar a mi casa después de la conferencia, y recuerdo que esa conferencia fue sobre la felicidad. Y planteamos ahí en esa conferencia de que la felicidad es una decisión también, que uno decide si es feliz o infeliz, que nada ni nadie puede darte la felicidad, que es una determinación. Ok, termino la conferencia, me voy hacia mi vehículo, estoy cerrando el carro y viene esta mujer y me dice, eso que usted habló, y de momento me sale un prejuicio y yo pensé, me va a decir que lo que yo dije, pues ella no está de acuerdo. ¿Por qué me ha pasado otras veces? Porque no es lo que culturalmente nos han enseñado. No nos han enseñado que la felicidad es una decisión. Nos han enseñado que las circunstancias determinan cómo nos sentimos, no que nosotros determinamos cómo nos sentimos frente a las circunstancias. Pero el mensaje que ella me dio fue totalmente diferente. Me dice, eso que usted habló, yo estoy de acuerdo. Y ahí entonces me interesó hablar con la persona. Le pregunté por qué. Y me dice, mi hijo fue con unos amigos a la playa. Era la Semana Santa. Ahí siempre advierten en Puerto Rico que la gente no vaya a las playas. Nosotros vamos a la playa todo el año en Puerto Rico, porque Puerto Rico solamente tiene dos estaciones, verano y primavera. Esta temperatura es el invierno de Puerto Rico. Y vamos todo el año, pero siempre en lo que es Semana Santa, que es marzo, abril, siempre se recomienda que no entremos al agua por los vientos. La marejada es bien alta. Entonces ella me destaca que en la Semana Santa, su hijo, su querendón, fue con unos amigos a la playa. Dos de sus amigos se estaban ahogando. Él se lanzó para tratar de salvar y él se ahogó. Así como ustedes se quedaron ahora, yo me quedé, ¡qué fuerte! Pero ella me dice que tiene un grupo de apoyo, que de hecho todavía existe, para madres que han perdido trágicamente a sus hijos. De hecho, yo la motivé para que inclusive hasta escriba un libro. La ganancia de la pérdida. Todo en la vida puede ser transformado en otra cosa. Y esa mujer lo determinó.
ella convirtió su tragedia y convirtió en un puente para levantar a otras. Porque ella conoce perfectamente el dolor que esas mujeres sienten, no porque lo haya leído, ni porque lo haya estudiado, sino porque ella atravesó ese dolor. Y como ella conoce cómo se siente, pues ella convirtió esa pérdida en la ganancia de dar consuelo a otras mujeres que han perdido a su. Esa es la negociación. Cuando en ocasiones la persona tiene dificultad para poder identificar cuál es la ganancia de la pérdida, entonces añadimos otra pregunta. ¿Qué es lo que tú has aprendido? ¿Qué es lo que tú aprendiste? Siempre el aprendizaje es ganancia. Por ejemplo, si una persona tiene sentimientos de culpa porque cree que en vida no estuvo muy a cargo, muy pendiente de ese ser que partió, ocurre muchísimo con personas que pierden a mamá o a papá. ¿Cómo eso se puede transformar? ¿Qué fue lo que yo aprendí? Pues mira, aprendí que cuando uno está cerca de las personas, uno debe demostrarles en vida que son importantes. Pues esa fue la ganancia. Eso fue lo que ganaste. Wow, me siento tan mal porque nunca le dije cuánto le amo y lo especial que fue para mí. Pero con las personas que tienen vivas a tu alrededor se lo puedes decir. ¿Lo vieron? Lo puedes hacer. Esa es la negociación. Y luego de la negociación viene la aceptación, que es cuando la persona ya no tiene ni coraje, ni tristeza, ni sentimientos de culpa, sino que ya tiene esa pérdida totalmente reconciliada. Ahora vamos a entrar en unas técnicas del manejo saludable de las pérdidas, pero me gustaría escucharlos ustedes de lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Alguna pregunta que ustedes tienen? ¿Algo que ustedes quisieran aportar? ¿Algo que ustedes conozcan? ¿Cómo identifica que lo ha manejado? Ajá. ¿Hay algún lugar ahí para la resignación? En la negociación está la resignación, hasta le podríamos llamar así. Estamos, ¿verdad? Trayendo como Kubler-Ross le llamó. Muy bien se podría llamar resignación, la negociación. Ya entendí, comprendí que no lo puedo cambiar, comprendí que no puedo hacer nada para que esto sea diferente. Me resigné. Así que si Kubler-Ross le llamó negociación, pero muy bien se podría llamar resignación. Y después de la resignación, acepté. Y en ocasiones cuando acepto, hay que dejar ir. Como cuando la pérdida es la pérdida de una persona por una ruptura en una relación de pareja. Dejarla ir. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? ¿Ah? Sí, bien dice que varía estas etapas de persona a persona, pero ¿hay algún tiempo mínimo y un máximo para estas etapas? Que sea... El terapeuta está bien pendiente cuando una persona viene por un asunto de duelo. Es la cuestión de hace cuánto tiempo, ¿verdad? Excepto en la muerte de un hijo. Ya dijimos que para la ciencia, aunque le recalco a nivel espiritual, mucha gente lo ha podido resolver utilizando las herramientas espirituales. Psicológicamente, una persona que viene con una tristeza profunda o hasta con episodios depresivos por la muerte de un hijo, no podríamos decir que es patología, según la psicología. Ahora bien, excepto eso,
se considera que el tiempo promedio es de 1 a 2 años. Si ya han pasado 2 años, se considera que ese luto o duelo en cualquiera de sus manifestaciones es un duelo que no se ha resuelto de forma saludable. Carlos, ¿esto se está transmitiendo por internet? Ok. Es que conozco una persona, que no quiero dar datos que vayan a identificar la persona, ¿verdad? Conozco una persona que le celebraba el cumpleaños a un familiar de ella por años. La persona fallecida. Y ella hacía una fiesta de cumpleaños. En una ocasión yo fui a acompañar a alguien que la conoce mejor que yo, con motivo de cumpleaños y todo. Yo decía, está bien, esto no está resuelto para nada. Y no era hijo, era un hermano, pero había sentimientos de culpa. Había sentimientos de culpa, porque él era adicto a droga y ella sentía que no lo ayudó lo suficiente. Y ella, cada fecha de cumpleaños, hace una fiesta. Patológico totalmente. Así que me gusta mucho tu pregunta. Y de repente se espera que sea 1 año, pero lo podríamos extender a 2. Y si es más de 2 años, la persona en estas etapas es patología. No se considera normal. Cuando hablaba de las personas tóxicas en un círculo más primario de nuestras relaciones, ¿qué sugerencia podemos dar? Hay 2 formas de establecer límites. Se pueden poner límites físicos, me voy, no voy a estar cerca, no voy a contestar el teléfono. Siempre, aun cuando personas dicen algo parecido, tú estás trayendo en terapia, siempre tratamos como que de indagar un poco más. ¿De verdad no podrían poner un poco más de límites físicos? Siempre sostenemos esa, ¿ok? Pero si la persona dice, de ninguna manera puedo poner más físicos de los que ya tengo, o por asuntos morales, o de valores, o de creencias, pues entonces están los límites emocionales. ¿Y cómo se establecen límites emocionales? Les voy a dar unos ejemplos bien prácticos, como lo hemos manejado con pacientes en la oficina. Una hija que fue abusada emocionalmente por su madre toda su vida, una mamá crítico demandante. De hecho, hay quienes son expertos usando ese mecanismo. Me bloqueo, establezco barreras, no me va a afectar. Voy a estar ahí y esto va a ser un campo misionero. Y lo voy a manejar de la forma más saludablemente posible. Yo recuerdo que con una paciente, ella llegaba, ustedes saben, los bañitos estos eléctricos que te hacen burbujitas en los pies, ¿sí? Para hacer la pedicura, ¿sí? Ella llegaba con eso, ella llegaba con el postre de la panadería que más le gustaba. Ella creaba toda una logística en una preparación emocional, física, espiritual, para estar allí y no afectarse. Porque digan conmigo esto, por favor, que es algo bien poderoso. Te invito a que lo repitas, porque el que tú lo repitas tiene poder, porque va a estar por tu oído. ¿Está bien? Digan conmigo, por favor, a mí me afecta, lo que yo permito que me afecte, y lo que yo decido que no me afecte, no me afecta. Es una decisión. Claro está, también siempre recalcamos, maltrato nunca debes aguantar y quedarte cerca. Yo estoy segura que ustedes están de acuerdo conmigo. Maltrato. La
voluntad de Dios para tu vida no es que tú sufras maltrato. No. Y hay quienes, lo mencionamos hace un rato, vale el esfuerzo volverlo a repetir. Hay personas que aún yo, amándolas, no puedo quedarme cerca, porque me destruyo yo. Ahora, si no hay otra alternativa por otros factores, recuerda las barreras emocionales. ¿Está bien? ¿Sientes que te vas con una respuesta a esa pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo aliviar el sentimiento de culpa? Están los ejercicios de autoperdón. El perdón es la llave que nos libera del dolor emocional del pasado. ¿Verdad que sí? El perdón más difícil es el perdón a uno mismo. Porque si alguien a mí me dañó y yo puedo hasta decidir no volverle a ver. Y en Ciudad México ustedes están de show. En Puerto Rico yo me lo puedo encontrar en el primer... Puerto Rico mide como una cuarta parte de lo que mide todo Ciudad México. Nosotros cruzamos la isla de norte a sur en 1 hora y media y de este a oeste en 3 horas. Así de pequeño territorialmente Puerto Rico. Una vez yo dije esto en Loja, Ecuador, y alguien me dijo, pero ha salido tanta gente de Puerto Rico. Digo, es que somos pocos, pero hacemos mucho ruido, ¿no? Pero aquí en Ciudad México ustedes están de show. No te vuelvo a ver. Y no camino por donde tú vas. Fácil. Pero de mí misma no me puedo librar. Aunque a veces no me quisiera ver, no puedo hacerlo. No puedo. Por eso es que es el perdón más difícil. El dedo acusador no me viene al espejo o la grabo en el celular y me escucho a mí misma con mi propia voz diciendo, te perdono. Que cuando en la cotidianidad me venga el sentimiento de culpa y yo identifique qué es lo que yo estoy pensando que me está haciendo sentir culpable. Ah, que hubo cosas que debía haber hecho diferente. Ese es el pensamiento central de una culpa, ¿no? Hay algo que yo debía haber hecho diferente. Que cuando me llegue ese pensamiento, yo haga la sustitución de ese pensamiento por otro. Ya estamos en las técnicas, ¿saben? Esa es la terapia cognitiva muy famosa en la psicología y una de las más efectivas. Famosísima, que se le han hecho muchas ramificaciones porque es extraordinaria. Voy a hacer la sustitución del pensamiento. Yo lo sé diferente, ese es el pensamiento que me crea culpa. ¿De qué otra manera puedo hablar a mí misma para no sentirme culpable? El momento que era lo mejor que tú podías hacer. La sustitución del pensamiento. Uno reafirmarse que el pasado ya yo no lo puedo cambiar, sino que voy a aprender de la experiencia. Allá hay 4, vamos a repasarlas las 4. Técnicas y ejercicios para combatir la culpa. 1, ¿cuál fue la primera que dijimos? Escribir una carta. ¿A quién? A mí. A mí. Leérmela en el espejo o grabarla en el celular en voz alta. Tercero, identificar cuál es el pensamiento que me está haciendo sentir culpable. Porque toda emoción, como es la culpa, es precedida por un pensamiento. El pensamiento viene primero y después la emoción. ¿Qué es lo que yo estoy pensando que me está haciendo sentir así? Pues ese pensamiento negativo lo voy a sustituir por otro. Lo debía haber hecho diferente. No, es que en aquel momento yo no me puedo juzgar a mí de las decisiones que yo tomé en el 93 a base de la persona que yo soy hoy. Eso sería ser injusto conmigo misma. En aquel momento yo hice lo mejor que podía hacer con las herramientas en aquel momento y con las cosas que me estaban pasando en aquel momento. Seguramente hice lo mejor que pude con lo que tenía. Ahora lo haría diferente,
Que entonces esa es la cuarta. ¿Qué fue lo que yo aprendí? Porque todos los errores, que ahí estamos todos hemos fallado, todos hemos fallado, todos hemos fallado, todos. Pero de esas fallas que yo aprendí, para no volver a cometer esos errores en el presente ni en el futuro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Las preguntas están bien buenas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que ustedes conozcan? ¿Algo que les gustaría compartir de lo que sienten? Perdón, es que yo me perdí en la 4, yo tengo la de Para la culpa, sí. la primera sería escribir una carta, que esa es terapia literaria. La segunda, esa carta, hablarla en voz alta, ya sea en el espejo o grabarla y escucharla. La tercera sería la reconstrucción. La cuarta sería explorar qué fue lo que yo aprendí de la experiencia para no volver a cometer los mismos errores. Nada más es que, bueno, estaba debatiéndome si empezar o no, pero, bueno, mi esposa y yo somos actores que venimos de Venezuela, y pues cuando empezaba a Venezuela también todo el tema, como antes era medio con esas crisis locales. Entonces, cuando usted estaba hablando al principio sobre las diferentes pérdidas, pérdida de una pareja, de desconexión, a veces nosotros nos sentimos un poco abrumados por la gente nuestra, nosotros apenas tenemos 6 meses de mes. Entonces, algo que yo noto mucho en los hermanos es el dolor y el resentimiento, porque pues hemos perdido muchas de nuestras cosas, de nuestros privilegios que teníamos, cosas que ahorita pues que eran tan básicas, que son como un lujo. Entonces ahora mi esposa y yo estamos aquí en México y algunos nos felicitan, pero otros no. Otros nos dicen cobarde, fuiste haber enfrentado a la crisis con nosotros. En fin, es decir, todo eso nosotros entendemos que es normal. Nosotros no lo vemos así. Lo cuento como experiencia y también a veces me pregunto, porque si hay muchas personas que le preguntan o me lo llaman, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Gasto lo único que tengo, vendo mi casa para irme. A veces uno tiene la respuesta, a veces no. Pero a mí lo que me parece más duro es que a veces no, simplemente tengo que, hay personas que les digo no sé. ¿Por qué decir no sé? Cuando me preguntan que ¿por qué fue tan sorpresivo? O sea, si no sufrimos un terremoto, nadie nos robó de afuera, nadie nos invadió. Bueno, por lo menos no fue un terremoto natural. No fue un sismo climatológico. Ustedes han sido muy valientes. Muy valientes. Otra cosa es que, por ejemplo, Te vamos a acompañar, deja que eso salga como tú lo necesites. ¿Verdad que le vamos a acompañar? Y les agradecemos mucho que estén abriendo aquí sus corazones y nos estén dando a nosotros la oportunidad de acompañarlos en ese dolor que implica tantas pérdidas. por ejemplo, cuando tú vas a comer algo y de pronto tú piensas, ellos no quieren, o es una iglesia que nosotros tuvimos 30 años en esa iglesia pastora. Hoy en nuestra reunión de iglesia, nosotros hicimos un informe y lo enviamos por video. Y, o sea, dejar tu iglesia, dejar tu familia, de pronto ayer haciendo el informe,
Culpa. Eso, ¿no? Culpa, la gente te hace sentir a veces culpa. Te fuiste, yo tengo a mi padre anciano, y mi oración es que Dios los cuide y que yo pueda culpar. Entonces, Me gustaría ofrecerles 3 reacciones a eso que estamos trayendo, ¿está bien? Y veo que están tomando nota, sería bueno para que en algún momento que nos sintamos abrumados volvamos a las notas. ¿Qué fue lo que hablamos aquel día allí en la iglesia del pastor Carlos? ¿Está bien? Lo primero es que ustedes están recientes. Vamos a empezar por ahí. De un cambio dramático. Porque esto no es cualquier cosa. O sea, esto no es que estaba en Sudamérica y me fui a vivir a Cuernavaca. O sea, esto es un cambio dramático. Que esa pérdida implica otras pérdidas. O sea, ustedes tienen en una pérdida, muchas pérdidas contenidas. Así que miren, estoy reciente. 6 meses en algo tan dramático y en un cambio tan importante. Segundo, cuando yo escribí un libro que se llama El Perfil Psicológico de Jesús, yo fui criada en el Evangelio y siempre he vivido enamorada del Señor. Pero cuando fui desafiada para escribir ese libro, yo descubrí cosas de Jesús que yo nunca había visto. Yo me metí en los 4 evangelios, me sumergí para estudiar las emociones del Señor, con el desafío de que no encontré ninguna literatura que hablara de eso. Hay mucha literatura de la divinidad de Cristo, pero de las emociones de Jesús y de cómo Él manejaba la vida en el aspecto psicológico, no encontré nada. O sea, fue puramente meterme en revelación con el Señor allá adentro y ver, descubrir en el Espíritu. Aquí es donde viene el punto 2. Si algo admiré del Señor, de su personalidad, es que Él determinó que no le iba a dar peso ni importancia a la opinión pública. Si yo sé que sé por qué hice este cambio, que estoy segura por quienes ustedes son en Dios, que ustedes tuvieron su experiencia espiritual para tomar esta decisión dramática, que vino revelación y confirmación de Dios y se abrió la puerta para ustedes salir. En esa seguridad y en esa convicción que era la que tenía Jesús, Jesús sabía muy bien quién él era, qué él hacía aquí y por qué él hacía lo que hacía. Lo que la gente opinaba, a él no le importaba. Y dejaba a la gente loca. Pues, ¿tú te crees que tú eres esto? Tú lo has dicho. Y literalmente dice la Biblia que en momentos sacudía las sandalias y se iba caminando y dejaba a la gente loca. ¿Viste qué tremendo? Llega un momento en que uno no debe darle importancia, si uno tiene convicción espiritual de que uno ha hecho las cosas correctamente, no le puedo dar importancia a la opinión de los demás. Tercer punto. El hecho de que ni les baje la comida y toda esa gusta que ustedes tienen por los que están allá, manifiesta lo sensibles que ustedes son, la belleza de sus corazones, lo nobles que ustedes son, porque si no, eso no les preocuparía, ¿verdad? Eso dice mucho de ustedes como seres humanos, de ustedes como cristianos, el que eso les afecte de esa manera. Pero les invito a hacer este ejercicio. Cuando les llegue un sentimiento que viene por bondad y por muchos otros frutos del Espíritu que ustedes cargan, ustedes se recuerden del consejo del apóstol Pedro: busca la paz y síguela. Me fui buscando paz y la seguí. Estoy aquí buscando paz y la seguí. Me estoy comiendo este taco glorioso. ¿Cómo fue lo que me desayuné ayer? Chilaquiles. No me acabo de aprender ese nombre, Carlos. Chilaquiles.
Chilaquil. Eso es la gloria de Dios y no me aprendo ese nombre. Eso es imperdonable. Estaba bueno. Con mucho tomate verde la salsita. La gloria de Dios. Le puse doble aguacate. Carmen pancakes. Por favor, Carlos, yo estoy en México, voy a comer pancakes. Dame un desayuno típico de aquí. Disfrutarse eso. Porque he seguido un consejo bíblico. Y eso aplica a todos, mis amados. Busca la paz y síguela. Así que bien rápidamente, para cerrar, anoten estas 5 técnicas. 5 técnicas porque quiero que se lleven herramientas rápidamente. 5 técnicas de pérdida en cualquiera de sus manifestaciones. Noción del pensamiento. ¿Qué es lo que yo estoy pensando sobre esta pérdida que me hace sentir o triste, o frustrado, o con temores? Una vez identifique ese pensamiento, lo voy a sustituir por un pensamiento positivo. Esto está en la Biblia, ¿saben? Se llama terapia cognitiva. Albert Ellis se ha dado el crédito, pero realmente está en la Biblia muchas veces. Un texto bíblico que habla de esto muy contundente fue lo que Pablo le escribió a los romanos. Transfórmense en el espíritu de su entendimiento, en sus mentes. Conozcan la voluntad de Dios siempre buena, agradable y perfecta. Profeta Isaías, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti está confiando. Pablo a los Corintios, voy a tomar todo pensamiento y lo voy a poner cautivo a obediencia a Cristo. La Biblia está llena de terapia cognitiva. De hecho, la ciencia primero ha estado manifestada en la Biblia, todo lo que ha salido a nivel ciencia, ¿verdad? Reconstrucción del pensamiento. Según terapia literaria, de yo hacer el ejercicio de escribir mis emociones, escribirlas. Tercero, terapia literaria también es buscar libros de autoayuda. Ay, Carlos, como yo es vendedor, ya ahí me está mostrando el ojo. Vive libre, vive feliz, y lo que la pérdida no te puede quitar. Buscar libros que te pueden ayudar a ti a superar la pérdida. Cuarto, hay un ejercicio de la escuela Gestalt de psicología. A lo mejor ustedes han escuchado de esto cuando les explique la silla vacía. ¿Han oído de eso? Sí. La silla vacía. Nosotros, ellos están en otro plano, no tiene nada que ver con nosotros. Pero esto es algo psicológico. Simbólicamente yo le siento ahí y yo le digo lo que me quedé sin decirle. Ahí hemos sentado a ex esposo, ex esposa, a padrastros, a madrastras, a papás, a mamás, a hijos. Si por alguna razón tú no tienes acceso a la persona, tú, ahí la persona puesta, tú le das. Quinta técnica es que le escribas una carta a la persona, viva o muerta. Recuerden, esto es psicológico, es por asuntos espirituales. Viva o muerta. Hay personas que cuando escriban a personas muertas, pues las lanzan al mar, la amarran a un globo de helio, dejan ir el globo, lo que sea. Hasta he tenido gente que lo has echado por el inodoro, dependiendo cómo te sientas, y la dejas ir la carta. ¿Está bien? Quería que se llevaran a ver algunos ejercicios para superar el dolor de alguna pérdida. ¿Está bien? Así que muchas gracias y muchas bendiciones. Ha sido un placer el haberlos conocido y me los llevo del corazón. Se van conmigo para Puerto Rico.